Bienvenidos a la sala de exposiciones de Espacio Vacío en el Chusco, Casa Manolo, y este fin de semana inauguramos una gran exposición que viene de la mano de nuestro amigo el arqueólogo chipionero Antonio Ramos. También es un profesor en la Universidad de Granada, que es realmente quien trae esta exposición. Esta exposición se llama Una ventana con vista, y bueno, mejor que explicarlo yo, como tenemos aquí a Antonio, pues nos va a explicar un poco en qué consiste esta exposición. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues tienes el micrófono para que nos explique esta magnífica exposición que nos has traído. Pues bien, me alegro de que os guste. La exposición es una iniciativa de la Universidad de Granada, de nuestro proyecto de investigación desde allí, que estamos trabajando en este pueblo, y está en colaboración con el Ayuntamiento de Chipiona, y su objetivo fundamental es llevar a la sociedad pues esta importante producción científica realizada por la Universidad de Granada, que ha dado lugar a descubrimientos sorprendentes y de primera categoría, y que proporcionan pues una riqueza muy importante al patrimonio histórico de Chipiona y por supuesto a su proyección turística, ¿verdad? La exposición pues contiene como un centenar o más de un centenar, creo recordar, de imágenes científicas de investigación, y hablan por sí mismas, ¿verdad?, de la riqueza contenida, y que se trata de una nueva historia de Chipiona que choca frontalmente con la historia oficial, cuestión que ocurre en cualquier pueblo que nos adentremos, ¿verdad?, a reconocer, volver a investigar lo que está incluso a la vista, como era en este caso todos los descubrimientos realizados, estaban a la vista. La exposición es una exposición académica, es decir, ha servido como sesión de pósteres para la Universidad de Verano de Chipiona, que se ha celebrado recientemente, el primer seminario reglense del monacato español, y ha servido como una sesión de póster para la jornada científica, es decir, es un material absolutamente propio de la investigación, de la ciencia y de sus reuniones científicas. De manera que con esa naturaleza científica yo he pretendido llevarla a la sociedad mediante un lenguaje con la argumentación científica, ¿verdad?, propiamente, y abundando en imágenes, por eso de que vale más una imagen que 1000 palabras, y porque también he transformado el propio texto en icono, en imagen, para favorecer esta comunicación, ¿no? Es, por lo tanto, una exposición, como digo, académica, sin artificios museográficos de ningún tipo, ¿verdad? Y bueno, eso sí, está actualizada en términos interactivos, porque incorpora unos códigos QR que refieren a una página web, la de los seminarios reglenses, donde pues hay una ampliación de contenidos, una posibilidad de contacto informativo para cualquier persona que quiera ampliar o preguntar, etcétera, y también el usuario, el visitante, puede rescatar la música ambiental del propio sitio web para acompañar la visita de la exposición. El objetivo, como digo, es llevar a la sociedad estos importantes descubrimientos, y sobre todo porque obviamente cualquier persona se puede preguntar dónde se puede ver esto, y esto está a la vista en el monasterio de Regla, aunque las visitas que tiene implementada la comunidad franciscana y que ha remozado recientemente no incorporan intencionadamente estos descubrimientos, porque por lo visto no los reconocen. De hecho, ha estado toda la Universidad Española, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, varias instituciones eclesiásticas, y no se le ha dado la palabra a esta comunidad científica,
De manera que no es que no los reconozcan, sino que realmente no están muy interesados en ello. Eso sí, el interés está básicamente en nuestra sociedad y en que estamos en un municipio turístico de Andalucía donde no podemos apartar la mirada a las riquezas que proporcionan para esa proyección turística de nuestro municipio. Aparte, obviamente, porque se trata de una memoria histórica del pueblo de crucial importancia. Todo lo que está aquí en la exposición son edificios completos, fosilizados, que están allí a la vista. No hace falta ninguna inversión económica en particular para poner esto en valor. La narrativa de la exposición que tenemos a la vista pues es sencilla, es muy sencilla. Se trata de convocar al visitante a que tenga una experiencia cómoda, mirando a través de una ventana una gran profundidad histórica que hay detrás de ella, 1400 años de historia, toda ella referida a la historia del monacato, de la vida consagrada en nuestro país, que aquí en el sur se enriquece con la aportación del misticismo islámico, del mundo del sufismo, ¿verdad?, que tiene que ver muchísimo con nuestro cristianismo, siendo Cristo, ¿verdad?, el principal profeta. Pues con ese enriquecimiento tenemos aquí detrás de la ventana 1400 años de historia. 1400 años de historia que se pueden fácilmente dividir en tres grandes épocas históricas que son las que están presentes documentándose con los edificios descubiertos, ¿verdad? De manera que en primer lugar tenemos el tiempo de los monjes y el cenobio, que en nuestro monasterio está ejemplificado, que en nuestro santuario de Regla, quiero decir, está ejemplificado con el famoso monasterio nono de San Fructuoso, famoso digo porque es famoso en la historiografía española, por méritos propios, ¿verdad? Se trata de un monasterio que tiene una extensa literatura en latín tardío. Y estaba perdido por aquí, por Cádiz. En segundo lugar, la etapa de los moravitos, de estos monjes islámicos, época que ejemplifica el segundo gran edificio, que hoy día es la obra de fábrica de nuestro patio del claustro, el Ribat de las Mezquitas, nombre que nos ha facilitado el gran geógrafo Al-Idrisi, gran geógrafo árabe, el más importante, y de origen andalusí, de nuestra tierra, malagueño ceutí. Y por último, la tercera etapa, ¿verdad?, es lo que conocíamos, es a donde llega nuestra historia oficial, el tiempo de los frailes y el convento, en este caso, pues el convento de Nuestra Señora de Regla, que sin duda tiene una historia mucho más rica, profunda y aleccionadora que la que también nos indica la historia tradicional castellana. Esto es, en resumidas cuentas, Mamé, pues, digamos, el contenido, ¿verdad?, básico de la exposición. Alienta y motiva a la sociedad, a las instituciones, los emplaza y los encuesta sobre esta necesaria socialización del patrimonio histórico, en tanto que pertenece a la ciudadanía y tenemos el derecho de disfrutarlo, y la necesidad económica de que se proyecte en nuestro municipio turístico. Pues con esto yo creo que he dicho bastante.
Sabemos, no sé si tenéis alguna cuestión. Sabemos que con Antonio hay 23 paneles, cada panel tendría una conferencia de horas, porque lo conozco, he asistido a varias de sus conferencias, son súper amenas, pero claro, no tenemos tiempo para explicar panel por panel, pero a la gente le puede llamar mucho la atención, por lo menos a mí me llamó mucho la atención el título de la exposición, una ventana con vista. Yo creo que esa ventana ha abierto, por lo menos para mí y para mucha gente que asistimos a los seminarios, a algunas charlas, realmente era una ventana con vistas, ¿no? Correcto, fijaros, 1400 años abierta. Bueno, sigue abierta, obviamente, ¿no? Ahora está un poco más cerrada, si me permite el inciso, pero una ventana que ha hecho historia, es la ventana de Chipiona, como la tengo publicada. Obviamente, la ventana de Chipiona es una ventana a la historia del país, no a la historia de Chipiona, porque nos ha permitido ver una historia que los historiadores de las distintas épocas hablan, pero que no está cuajada en ningún pueblo, sometido siempre a una historia oficial interesada desde la Reconquista, ¿verdad? Aquí el pueblo de Chipiona empieza con la Virgen de Regla, pues no, ni el nombre siquiera de Chipiona empieza en esa época. Cuando llega la Virgen de Regla aquí llega ya a Chipiona. Y Chipiona no se inventa en un patio del claustro, ni con los Ponce de León, que a propósito nos quisieron quitar el nombre de Chipiona, para poner, que me daría igual que nos llamáramos Regla de Santa María, pero el nombre de acá era Chipiona, y la Virgen de Regla llegó a Chipiona. Después se le quiso cambiar el nombre, mucho después, un siglo y pico, 2 siglos después, es decir. De manera que, efectivamente, ¿no? Antonio nos ha hablado de la ventana con vistas hacia afuera, pero la ventana hacia adentro también cierra muchas cosas, ¿no? Claro, o sea, mirar a través de la ventana, una ventana con vista, es una metáfora que lo que quiere dar a entender es que detrás de esa ventana hay una gran historia, hacia adentro y hacia afuera, porque la ventana es una ventana interior, construida en un patio, ¿verdad? El patio que hoy tenemos es el mismo patio del monasterio visigodo, y el tragaluz que tiene debajo, o respiradero que tiene debajo la ventana, como digo, está abierto a ese patio primitivo, originario, ¿verdad?, visigodo. De manera que, obviamente, por donde quieras mirar, vas a ver la misma historia. Hacia adentro, pues tenemos la iglesia visigoda, el harán o sala de oraciones de la mezquita principal, de ese monasterio islámico, y después fue la ventana de la primera iglesia de la Virgen de Regla, porque fue precisamente en esa sala, antigua iglesia visigoda y después mezquita, donde se inició el culto a la Virgen de Regla una vez llegada con las primeras poblaciones repobladoras con Guzmán el Bueno, Alonso Pérez de Guzmán, que fue el señor que trajo la Virgen del señor castellano, leonés, que trajo la Virgen de Regla al lugar y se instaló ahí. Luego esta ventana también ha sido ventana de la primera iglesia de la Virgen de Regla, para después, cuando se construyó la iglesia gótica de la Virgen de Regla en el lugar donde está hoy el día el santuario, hoy derruida para construir el santuario, pues la iglesia en cuestión con la ventana pues pasaron a ser pues espacio claustral y reservado, ¿verdad?, para los monjes, que la iglesia iba desde el refectorio, el de profundis, una zona de reflexión espiritual para los frailes, se pasaba a la sala capitular, que está debajo de la escalera, que es donde empezaba el antiguo altar de la iglesia visigoda, el antiguo presbiterio. De manera que obviamente la ventana ha tenido toda una función variada, cultural y eclesiástica. Hay que recordar que esta exposición la trae la Universidad de Granada, pero está dedicada exclusivamente al pueblo de Chipiona. ¿Cómo se consigue hacer una cosa así viniendo desde Granada? Porque los profesores de universidad tenemos libertad para seleccionar nuestra materia de investigación, ¿de acuerdo? Entonces,
yo vi que Chipiona era un lugar donde construir un laboratorio de historia. Aquí la investigación de la universidad no viene tanto para destapar la historia del pueblo, sino para convertirla en laboratorio para otros intereses mucho más disciplinarios, mucho más de calado, cómo se hace la historia, cómo se construye la historia, para qué sirve la historia, para qué sirve esta exposición, ¿verdad? Pues a lo mejor para alentar a la sociedad que estamos en democracia y ahí tienen su memoria, ¿verdad? Esas grandes, digamos, esos grandes retos de la disciplina histórica, es lo que plantea este proyecto. Y claro, Chipiona es un laboratorio especial, ¿verdad? Rico, diverso. Fijaros bien en los corrales de pesca. Los corrales de pesca es la primera arquitectura bereber documentada en la península ibérica. Los bereberes colonizaron el país con la administración árabe, pero no hay un reconocimiento explícito de esta es arquitectura bereber. Mayoritariamente porque la arquitectura bereber es una arquitectura de piedra seca y vernácula, es decir, rural, no produjo grandes monumentos, salvo en época taifa, cuando, digamos, el parentesco bereber consiguió el poder, en Al-Ándalus, en muchas taifas. En fin, esa sería un poco la respuesta, Manuel. Bueno, estaríamos horas hablando con Antonio porque de verdad a mí me encanta escucharte y hay mucha gente que tú sabes que te sigue. Ya lo último que te aconsejo o quiero que invites al público que pueda asistir a esta exposición. ¿Por qué tiene que asistir a esta exposición? ¿Por qué tiene que venir aquí a ver esto? Bueno, si le interesa la historia de su pueblo, si le interesa los monumentos y el patrimonio de su pueblo, y dado que no puede verlos o no se lo van a explicar en su lugar, en el que le pertenece, que es el Santuario de Regla, pues la Universidad de Granada propone esta alternativa a medio camino hasta que podamos entrar a reconocer esas maravillas. Pues, estupendo. Esta exposición se podrá visitar hasta el 12 de septiembre en el horario de lo que es el bar de Peña el Chusco y Casa Manolo. Y nada, invitaros a que vengáis a ver una gran parte de lo que es la historia de Chipiona. Y una frase que me gustó mucho de una de las conferencias en las que yo asistí en el seminario fue que dijo que, bueno, que la historia se puede inventar, pero las piedras no mienten. Muchas gracias por esta magnífica exposición. Contar con nosotros, agradecer a la Radio Televisión de Chipiona esta oportunidad de mostrar esta exposición. Así que os invitamos a que paséis por aquí hasta el 12 de septiembre a ver pues una ventana con vista. Os aconsejo que vengáis a verla porque merece la pena.